de la sesión de estudios bíblicos en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Continuamos con nuestra lectura, reflexión en torno al Evangelio de San Mateo. Y antes de entrar hoy al tema que nos toca, pongámonos en la presencia del Señor, alabándolo con cantos, con este salmo que vamos todos a cantar de manera antifonal. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. Damos la bienvenida a los que acaban de llegar. Y como ya hemos mencionado, continuamos con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Ya hemos dedicado tiempo al planteamiento de la llamada cuestión sinóptica, el hecho de que los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas tengan una misma estructura y haya entre ellos diversos tipos de coincidencias, pero también que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. Y es esto precisamente lo que vamos a presentar en esta noche. Ya presentamos el Evangelio de San Mateo en cuanto al autor, el origen, la estructura del Evangelio, la redacción, es decir, cuáles son los elementos que toma el autor para transmitirnos este escrito. Y hoy vamos a fijarnos en la orientación que San Mateo da a los mismos temas que hemos visto, al menos en el Evangelio de San Marcos. Los evangelios no son copia el uno del otro, y aunque traten del mismo personaje o de los mismos acontecimientos, cada uno tiene una orientación, un interés doctrinal o teológico, como le llamamos. Hoy nos toca ver entonces la teología del Evangelio de San Mateo, o también le podemos llamar
la doctrina, cuál es la orientación, cuál es la enseñanza, las ideas que quiere inculcarnos el evangelista con su escrito. Y una de las tesis fundamentales que podemos llegar es esta: el verdadero Israel se realiza en la iglesia. San Mateo, como ya hemos dicho, dirige su evangelio a una comunidad de judíos que se habían convertido al cristianismo y que pertenecían a la diáspora, es decir, a las comunidades judías dispersas en el antiguo imperio romano, antes helénico, que hablaba la lengua griega. Y ellos, por un lado, tenían la conciencia de pertenecer al pueblo elegido, al pueblo de Israel, y veían en Cristo el cumplimiento de las promesas antiguas hechas a través de los profetas acerca del Mesías, y el reconocer a Jesús como Mesías les daba una identidad: discípulos de Cristo, cristianos. Recuerden que es en Antioquía, según dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, como se les empieza a llamar cristianos a los discípulos de Cristo Jesús. Y también, como ya hemos dicho, muy probablemente ese evangelio fue escrito en Antioquía. Entonces tienen una identidad de discípulos de Jesús, de cristianos que han reconocido a Jesús como el Mesías, pero tienen un origen en las tradiciones judías y una comunidad que seguía esperando el cumplimiento de la promesa. Esto los empieza a separar de la comunidad de sus ancestros, de sus tradiciones, y tienen ellos un conflicto fuerte. Por eso el Evangelio trata de animarlos en su fe, fortalecerlos en su convicción de que Jesús es el Mesías y de que el pueblo elegido por Dios en el principio es Israel, pero que por la cerrazón, por el rechazo al enviado de Dios, esa elección se ha extendido, ha pasado a un nuevo pueblo que es la iglesia. Este es un planteamiento que vamos a encontrar en el fondo del Evangelio de San Mateo. Veamos algunas de las ideas claves que aparecen en el Evangelio. La primera que vamos a encontrar desde los mismos inicios es esta presentación de Jesús como el Mesías que ha sido enviado a Israel. Desde el inicio, cuando vemos la genealogía de Jesús, ustedes recordarán que lo vimos la semana pasada. Jesús es presentado como el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham es el padre del pueblo de Israel, pero David es aquel a quien se le promete que un descendiente suyo será el ungido, llamado Hijo de Dios, cuyo reino no tendría fin. Y a partir de la promesa que se le hace a David por medio del profeta Natán, eso está en el segundo libro de Samuel, es como surge esta esperanza del Mesías, llamada esperanza mesiánica. El Evangelio de San Mateo tiene muy claro que Jesús cumple esa promesa, en él se realiza lo que el pueblo esperaba. Por eso también lo reconoce como el Hijo de David. Este es un título que vamos a comentar un poco más adelante. El Mesías, habíamos dicho también que la palabra Mesías es un título que se le da a la persona que ha sido ungida con un ritual muy sencillo. El profeta
o el sacerdote, básicamente el profeta, que es el que hace el rito, derrama sobre la cabeza de la persona que es ungida un aceite consagrado, que realmente se hacía en un cuerno. El cuerno se llenaba de aceite, se derramaba sobre la cabeza de la persona y ese aceite impregnaba a la persona, simbolizando la fuerza del Espíritu que lo impregna y lo capacita para desempeñar una misión. El verbo por el cual se derramaba ese aceite sobre la cabeza de la persona se llamaba Masha, y la persona que recibía ese aceite se llamaba Mesías, que decimos nosotros Mesías. Cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, entonces el verbo es hario, derramar el aceite, y la persona sobre la cual se realiza la acción es Haristos, es decir, Cristo. En español el verbo es ungir y la persona es ungido, de tal manera que Mesías, Cristo y ungido es lo mismo, nada más en distinto idioma. Y decirle Mesías o Cristo a Jesús es aplicarle un título que también se podía aplicar a otras personas, nada más que él lo va a asumir de una manera muy peculiar, como veremos más adelante. Jesús aparece en el Evangelio de San Mateo como el Mesías enviado por Dios a Israel, pero rechazado por el pueblo. Esto lo va a remarcar el Evangelio de San Mateo. El Mesías rechazado desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por todo su ministerio. Recuerden ustedes cuando los magos de Oriente, y eso solo aparece en el Evangelio de San Mateo, se presentan ante Herodes para preguntar dónde está el rey que ha nacido. Dice el Evangelio que Herodes se inquietó grandemente y toda Jerusalén con él. Es decir, hay una cierta incomodidad y viene todo el plan de Herodes para deshacerse del niño. Desde la infancia aparece este rechazo, un rechazo que se va manifestando en su ministerio, en su vida pública. Hay una especie de crecimiento en el rechazo que llega a su expresión más grande el Viernes Santo, cuando la multitud pide que sea crucificado. Entonces hay este planteamiento, lo tiene muy claro el Evangelio de San Mateo. El nuevo pueblo de Dios es el que ha aceptado a Jesús. O sea, Jesús aparece como alguien que es enviado originalmente a Israel. Todavía hace poco escuchamos aquel pasaje de la mujer extranjera, aquella cananea, cuando Jesús andaba por la región de Tiro y de Sidón, y se acerca a pedirle a Jesús una curación, y Jesús le hace ver su condición de extranjera, diciéndole: yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, originalmente el envío aparece al pueblo de Israel. Claro, como esa mujer manifiesta una fe tan grande, admirable, aparece también la flexibilidad de la apertura de Jesús, que le concede lo que pedía, aún siendo del pueblo de Israel. Pero esto va a aparecer también con frecuencia en el Evangelio. Recuerden ustedes el discurso de Jesús cuando envía a los apóstoles y les dice que vayan a las ovejas descargadas. Y como al final del Evangelio, Mateo 28, 19, ya no dice vayan solo a las ovejas descargadas de Israel, dice vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver cómo en ese discurso llamado misionero, que está a la mitad del Evangelio, se refiere a un envío a las ovejas descarriadas de Israel, y como al final del Evangelio dice: vayan a todos los pueblos. Es decir, Jesús es el Mesías enviado a Israel, es rechazado por el pueblo de Israel, y esa misión se extiende para todas las naciones. Esto San Mateo lo presenta con mucha claridad. Pero el tema central del Evangelio es la persona de Jesús. Su persona que hace presente el reino de Dios. Por eso es importante preguntarnos: ¿quién es Jesús? Para el Evangelio de San Mateo, ¿cómo nos lo presenta? Y en primer lugar, este Evangelio tiene claro que Jesús es el Mesías. Como ya mencionamos, es el ungido, el Cristo. En tiempos de Jesús había ideas diversas acerca de la identidad del Mesías, acerca de cómo sería su obra en favor del pueblo. Ya hemos dicho que Mesías es el que ha sido ungido con el Espíritu que lo capacita para la misión en favor del pueblo. Ahora bien, ¿cuál es esta misión? ¿En qué consistía? Y entonces podemos hacer un poquito de historia. Para comenzar, la esperanza del Mesías estaba muy vinculada a la persona del rey David. Un rey que tenía características de una elección cuidadosa, especial por parte de Dios. Un rey que ensanchó las fronteras del pueblo, un rey que a pesar de su pecado tuvo la humildad de reconocer hasta dónde había caído y de convertirse, y fue también muy favorecido por parte del Señor. David, que había construido una casa para él en Jerusalén, quiso poner su capital en Jerusalén porque antes Saúl estaba en Hebrón y también él comenzó allá. Cuando él estaba haciendo planes para construir ya una casa para Dios, un templo en Jerusalén, después de haber construido su propia casa, su propio palacio, llega a su presencia el profeta Natán, que en nombre de Dios le dice que él no construiría una casa para Dios, sino que Dios le construiría a él una casa, empleando el término casa en un sentido amplio de descendencia, de familia. Le iba a consolidar una dinastía de la cual saldría un descendiente suyo que sería llamado Hijo del Altísimo, que iba como a cumplir con todas las expectativas del pueblo. Entonces, desde ese momento en que Natán le dice esas palabras a David, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos a partir del 13 al 14, David tiene esa confianza de que un descendiente suyo se le encargaba no solo de construirle al Señor un templo, sino de consolidar el reino. Y muere David y vienen los descendientes, y muere como la historia fue muy cruel con el pueblo de Israel. Salvo algunas excepciones, el rey Salomón, Osías, Ezequías,
todos los demás reyes descendientes de David dejaban mucho que desear. Así que la esperanza cada vez se iba espiritualizando más, porque la experiencia concreta estaba muy lejos de lo que hubieran querido o de lo que Dios hubiera querido para él. Entonces se va a generar una esperanza, que sea una esperanza mesiánica. ¿Cuándo vendrá? Históricamente el pueblo vivió momentos muy difíciles, incluso cuando la monarquía pues, ya no tenía lugar porque habían sido dominados por potencias extranjeras. Entonces la esperanza del Mesías empieza como a encontrar otras salidas. Se piensa, por ejemplo, en un Mesías no rey como David, sino profeta como Moisés. El libro del Deuteronomio menciona precisamente eso. El Señor suscitará otro profeta como yo. Y se esperaba, también se identificaba un poquito la figura del profeta Elías. Se asociaba con la esperanza del Mesías por la forma como Elías terminó su camino por esta vida, que se dice, según el relato bíblico, fue arrebatado al cielo. Entonces esperaban la vuelta de Elías, si no él como Mesías, sí ese regreso asociado al sufrimiento de un Mesías profeta. Hay también testimonios de la esperanza de un Mesías sacerdote. En Qumran, la comunidad de los esenios, ya hemos mencionado, una comunidad muy radical, cerrada en muchas cosas, se retira al desierto y con una serie de ritos ellos tratan de manifestarse como el pueblo elegido que alimenta la esperanza de un Mesías sacerdotal. Así que unos esperaban un Mesías descendiente de David, otros profético como Moisés y Elías. Recuerden la transfiguración, Moisés y Elías junto a Jesús. Otros una esperanza sacerdotal. ¿Qué es lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo respecto del Mesías? Se identifica con alguna de esas dimensiones de la esperanza mesiánica, así se le llama también, que es lo que nos va a aportar. Pues lo primero es que Jesús es el Mesías, pero tiene otros elementos. ¿Qué otra característica? Hijo de David, ya está enfilado en esta línea de la promesa hecha a David acerca del reino, ¿sí? Acerca del reino, pero hijo de Dios. Y esta es una característica que lo va a diferenciar de todas las demás formas de esperanza mesiánica. Porque, en principio, Mesías es una misión, una función, un título, pero no, el título por naturaleza no está identificado con una dimensión divina. O sea, no es Mesías, no es Dios, ni es hijo de Dios, según la manera como se planteaba. En el Evangelio de San Mateo se habla del Mesías, hijo de David, hijo de Dios. Recordemos, por ejemplo, la escena de los magos de Oriente. Dice que ellos se postraron y lo adoraron. La adoración es un acto que solo se tributa a Dios. Ya el Evangelio nos presenta esta dimensión. También le llama el Señor. Esto es un reconocimiento de la divinidad de Jesús. Nosotros le llamamos Señor
a don fulano de tal. El señor de la tienda, el señor de la esquina, es una manera de referirnos a alguien, para no decir su nombre, con cierto respeto. Pero no es el sentido como lo emplea el Evangelio de San Mateo. Cuando los evangelios, cuando el Nuevo Testamento en general se refiere a Jesús como el Señor, está haciendo una profesión de fe, un reconocimiento de una personalidad divina. ¿Por qué decimos esto? Porque Israel, el pueblo, se cuidaba mucho de no pronunciar el nombre de Dios, que había sido revelado a Moisés en el libro del Éxodo. Cuando los judíos, leyendo sus textos bíblicos, llegaban a una parte en la cual estaba escrito ese nombre sagrado, ese nombre divino que consta de 4 letras consonantes, ellos, en lugar de leer ese nombre, decían Adonai, que quiere decir mi Señor. A veces decían Hashem, el nombre, pero fundamentalmente decían Adonai, mi Señor. Entonces, esta expresión, mi Señor, está referida a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento le dice a Jesús, mi Señor, o el Señor, está haciendo una equiparación. Le está reconociendo divinidad. El Señor. En griego, o Kyrios, el Señor. Y esto ciertamente va a darle a la imagen del Mesías una dimensión completamente nueva en relación con lo que esperaban los contemporáneos de San Mateo. Recuerden que este evangelio se escribe para una comunidad de judíos que habían creído que Jesús de Nazaret era el que cumplía las esperanzas del Mesías, pero que el judaísmo de ese tiempo no era un bloque monolítico, sino que estaba compuesto o representado por diversas tendencias, corrientes, muchas veces contrapuestas entre ellos. Hemos mencionado al grupo de los fariseos, a los saduceos, a los celotas, a los esenios, que son grupos, corrientes, que tienen su propia manera de interpretar la ley, los profetas, y de vivir su relación con Dios y su conciencia de ser miembros del pueblo elegido. Y en medio de todo esta multiforme manifestación de fe y de vida, surge el cristianismo, el grupo de los judíos que creen que Jesús es el Cristo. Entonces, en el principio era uno más de todos. Esta fe en Cristo, Jesús, o en Jesús como Cristo, va a ir generando poco a poco la ruptura. Porque los demás, aunque tienen distintas maneras de interpretar la ley y los profetas,
tienen muy claro que el Mesías todavía no ha llegado. Los cristianos son los que creyeron que Jesús de Nazaret venía a dar cumplimiento a esas promesas. Entonces, San Mateo se dirige a ellos para decirles: este Jesús de Nazaret en quien ustedes creen es el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios, es el Señor. Y con esto está hablando de la presencia misma de Dios con nosotros. Por eso Mateo es el único de los 4 evangelistas que cuando habla del nacimiento de Jesús, para comenzar, los 4 no hablan del nacimiento, pero entre los que hablan del nacimiento de Jesús, que son Lucas y Mateo, Mateo es el único que toma la profecía del Emmanuel. Es decir, aquellas palabras del profeta Isaías cuando dice: y aquí que la Virgen está encinta, concebirá y dará a luz su hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. San Mateo y San Lucas son los únicos que hablan del nacimiento de Jesús, y solo San Mateo relaciona el nacimiento de Jesús con la profecía del Emmanuel. San Mateo y San Marcos son los únicos que hablan de ese mandato que hace Jesús de bautizar a todas las naciones antes de la ascensión, y San Mateo es el único que añade este elemento. Lo dice: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 21. Ahí está ese mandato de ir a bautizar y esa promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primera persona, la conciencia que nos presenta el Evangelio de San Mateo, de Jesús que dice: yo estoy con ustedes, Dios con nosotros. Esto es algo que el Evangelio de San Mateo nos aporta con mucha sutileza, porque lo hace entretejiendo pasajes del Antiguo Testamento, muchas citas del Antiguo Testamento, que nos van ayudando a comprender esa identidad de Jesús como Mesías, pero Mesías es Dios, Dios con nosotros, todos los días. Esto es una cosa hermosísima. Hasta ahí llegamos.